Hola, vamos a explicar la función cotangente y construir su gráfica con ayuda del software de GeoGebra. La cotangente se define así: el coseno sobre el seno, cotangente de x, coseno de x sobre seno de x. Es decir, es 1 sobre tangente de x. Es la recíproca, la razón inversa de la tangente. Vamos a comenzar, como siempre, construyendo una circunferencia que va a ser de radio 3. Ahí la tenemos. Enseguida vamos a ubicar en ella un punto, el punto B, que depende de la circunferencia y por lo tanto no se puede salir de la circunferencia. No se puede salir de ella. Muy bien. Ahí vemos cómo van cambiando las coordenadas de B. Enseguida vamos a construir el punto A, que es el 0, 0, el origen, y el punto C como proyección de B sobre el eje X. Y a construir estos tres segmentos de B a C, que es H, es la coordenada vertical. Bueno, es el segmento. A nosotros nos interesan las coordenadas, por lo tanto, y la distancia de A a C, que sería el segmento o coordenada horizontal del punto B. Ahora bien, si movemos aquí, como sabemos muy bien, al segundo cuadrante, entonces las coordenadas del punto B no son exactamente segmentos, son segmento orientado hacia la izquierda el verde, segmento orientado hacia arriba el segmento azul, la vertical. El que está en color negro, el segmento J, es siempre positivo porque es distancia, no es coordenada. Muy bien, además tenemos el ángulo que forma el radio con el eje horizontal desde el origen, ¿no? Y vemos cómo va cambiando el ángulo. Podemos analizar cómo cambia el valor de la cotangente. El valor de la cotangente que tenemos aquí es el coseno sobre el seno, es decir, en realidad es la horizontal, la coordenada horizontal, coseno, sobre la coordenada vertical. Es coseno sobre seno. Horizontal sobre vertical. El inverso de la tangente, que era vertical sobre horizontal. Muy bien, y vamos a observar, vamos a empezar desde cero y analizar cómo funciona. Cuando el ángulo es cero, no existe la cotangente. Aquí me dice que 3 sobre 0 se va al infinito, no es que sea infinito, infinito es una forma de decir que no existe la división para 0. En el entorno de 0, el límite sería infinito, para ser más preciso. Bien, al aumentar el ángulo, la cotangente va disminuyendo hasta que cuando el ángulo es de 90, como la horizontal, el coseno, la horizontal y tiende a 0 y se hace 0 en realidad al llegar aquí, 0 sobre 3, 0. Así que ya tenemos algo importante. En 0 es infinito y en 90 es 0. De infinito pasó a 0. Nos vamos al segundo cuadrante y observamos que una de las coordenadas es negativa, por lo tanto la cotangente, que es este valor de aquí, menos 0,79, se ha hecho negativa y va disminuyendo
aumentando pero en valores negativos, por lo tanto disminuyendo, hasta que cuando llega aquí, lógicamente, pues se hace infinitamente grande. En realidad no existe. Son aproximaciones, se hace muy grande. Pero negativo. O sea, en realidad deberíamos decir que se hace infinitamente pequeño. Al pasar al tercer cuadrante resulta que las dos coordenadas son negativas, por lo tanto la cotangente se hace positiva. Es decir, la cotangente tiene el mismo signo en cada cuadrante que la tangente. Y cuando llegamos a 270, veamos qué pasa. Es prácticamente 0. Sobre menos 3, 0. Vuelve a ser 0. La horizontal sobre la vertical. Sigue aún, a ver, veamos si aumenta. La cotangente va disminuyendo porque se hace, este es el valor B, es el resultado de esta división, que he querido poner así para que se entienda que es, ¿verdad? Horizontal sobre vertical orientada hacia abajo, que es negativa. Así que es menos 0,79. Veamos qué sucede. Menos 0,3, 0,34, 0,4, menos 0,6, menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, va disminuyendo hasta que aquí, pues, se debería hacer prácticamente infinito, es decir, no existe porque es dividido para 0. Aunque veamos si lo conseguimos. Ahí vemos. Otra vez se hace infinito, aquí está. Se hace 0. El denominador se hace 0 porque el seno de 0 es 0, el coseno es 1, 3, que es el radio sobre perdón, no el radio, sino 3 en cuanto que es la coordenada horizontal, la verde, sobre la vertical que es 0, pues aquí no existe. En realidad la división para 0 no existe. Muy bien. Así se comporta la función cotangente cuando la definimos según los valores del cateto de este triángulo rectángulo para saber la cotangente del ángulo alfa, ¿no? Como las demás razones trigonométricas. Pero cuando queremos considerar todos los pares ordenados que se forman, de tal manera que la primera componente sea el ángulo alfa, no medido así geométricamente, sino primero transformado en radianes y puesto en el eje horizontal, y en la vertical el valor de la cotangente. Ese es el punto que hemos preparado aquí. Ahí lo tenemos. Alfa como primera componente del par ordenado y la cotangente de alfa como segunda componente del par ordenado. ¿Bien? Ahí está el punto D y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, tiene rastro, se lo vamos a quitar primero. Muy bien, ahí lo tenemos. Y vamos a ver cómo se mueve. Tiene un movimiento parecido al de la tangente. La tangente comenzaba en 0 y la cotangente comienza en más infinito. Pasa por 0 cuando x, o sea, cuando el ángulo, en realidad x sobre el eje horizontal, es 3 medios, porque en 3 medios la tangente vale o es infinita. O dicho de otra manera, la cotangente ahí vale 0 porque el coseno de 90 vale 0. Sobre el seno de 90, que es 1, se hace 0. Y así se mueve el puntito D
de tal manera que en pi, claramente en x igual a pi, hay una asíntota vertical. Y viene otra vez y se repite. Se repite. De 0 a pi tiene la misma forma que de pi a 2pi. Así que aquí vemos claramente cómo el periodo es pi. Vamos a pedirle a GeoGebra que al punto D se le vea o muestre o nos muestre el rastro. Es decir, que señale por dónde va pasando. Aquí vemos parecido al de la tangente. Le vamos a dar una animación automática y podemos observar cómo se comporta la función. Cada punto que marca D es un par ordenado y cada uno de esos pares ordenados es un elemento de la gráfica de la función cotangente. Vamos a detener la animación. Vamos a volver a poner aquí. Es el cuadrante más cómodo y desde el que siempre partimos. Le vamos a quitar el rastro. Y ahora vamos a pedir a GeoGebra que nos grafique automáticamente la función cotangente que tenemos aquí preparada. Ahí tenemos la función cotangente. De 0 a pi y de pi a 2pi. Y se repite cada periodo. Quiero decir, el periodo es pi, porque de 0 a pi se repiten los valores que tienen desde menos pi a 0 y desde pi a 2pi y desde 2pi a 3pi, etc. Por eso también, como las demás, es una función periódica cuyo periodo vale pi. Y ahora vamos a comprobar si realmente la construcción que hemos hecho corresponde a la función cotangente. Vamos a mover el punto B y después el punto D irá marcando su rastro, irá dejando su rastro de tal manera que tiene que coincidir. Efectivamente coincide. Podemos darle una animación automática. Y ahí lo tenemos. Viene desde más infinito, llega a 0, se va a menos infinito, se va a menos infinito, salta a más infinito, en 3 medios de pi es 0, se va a menos infinito y otra vez vuelve a tomar el mismo valor. Si en lugar de hacer este ángulo variar solamente de 0 a 2pi, pudiéramos hacerlo variar de 0 hasta el infinito, pues el punto iría dejando el rastro por los otros trozos que son o que tienen, que son también de un periodo igual a pi. De 2pi a 3pi sería igual, de 3pi a 4pi, etc. Eso es todo. Y podemos analizar todo el tiempo que deseemos. Podemos detenerlo y ver qué pasa ahí. Que siga, ver qué pasa en el segundo cuadrante. Cómo se va a menos infinito. Cuando llega ahí se va a menos infinito. Cuando pasa de pi, o sea, de 180 grados, salta a más infinito y viene de más infinito bajando hasta que llega a 0.
otra vez y otra vez. Se va a menos infinito. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Ojalá se haya entendido.